No era el más carismático. No era el favorito del público. Ni siquiera vivía en Estados Unidos, donde el culturismo era rey. Pero eso no le importaba. Mientras otros buscaban fama en el escenario, él buscaba dolor en el sótano de un gimnasio oscuro. Su nombre es Dorian Yates y cambió el culturismo para siempre. No con sonrisas, no con marketing, sino con una ética de trabajo tan brutal que hasta los más grandes temían enfrentarlo. Esta es la historia de un hombre que decidió alejarse del ruido para construir un imperio con sus músculos. El shadow, la sombra. Porque cuando subía al escenario, no dejaba luz para nadie más. Dorian Andrew Mientjes Yates nació en Inglaterra en 1962. Su infancia no fue fácil. Su padre murió de un ataque al corazón cuando él tenía apenas 13 años. Ahí empezó todo. Sin figura paterna, con una madre que se trasladó a Birmingham, Dorian creció rodeado de pobreza, peleas callejeras y una Inglaterra industrial que se desmoronaba. No era el chico popular, no era el atleta estrella, pero algo hervía dentro de él. Rabia y hambre de respeto. A los 19 años fue arrestado por disturbios en las calles y pasó 6 meses en un centro de detención juvenil. Para muchos, ese sería el final. Para Dorian, fue el inicio. Mientras otros malgastaban el tiempo, él lo usó para leer, entrenar y hacerse una promesa silenciosa. Nunca más viviría controlado por el sistema. Salió del encierro con una obsesión. Construir el físico más denso, más brutal, más intimidante que el mundo haya visto. No para impresionar, no para gustar, sino porque encontró en el hierro una forma de redención. Birmingham, años 80. Mientras la mayoría de jóvenes buscaban diversión o caían en el desempleo, Dorian tenía otra rutina: trabajar por el día, entrenar por la noche, comer, dormir y repetir. Fue en un pequeño gimnasio subterráneo donde se encontró a sí mismo. No había música motivadora, no había espejos, solo el sonido del metal, el olor a sudor y el dolor. Ahí fue donde nació el Temple Gym, su santuario. Dorian no entrenaba como los demás. Él no creía en repeticiones bonitas ni en rutinas de revista. Él entrenaba con brutalidad, series al fallo, peso extremo, técnica perfecta, poco volumen, máxima intensidad. Mientras otros hacían 20 series, él hacía 6, pero cada una como si fuera la última de su vida. No hablaba, no socializaba, no sonreía. Era un guerrero de sangre fría, construyendo un cuerpo como armadura. En 1985, a los 23 años, sube por primera vez a un escenario en el Mr. Birmingham. Sin experiencia, sin apoyo, sin siquiera un bronceado decente. Y aún así, ganó. La sombra empezaba a tomar forma. Y el mundo del culturismo todavía no tenía idea del monstruo que estaba a punto de despertar. El ascenso del monstruo. Tras ganar el Mr. Birmingham en 1985, Dorian supo que tenía algo. No era solo tamaño, era estructura, densidad y una obsesión con la perfección que lo separaba del resto. Ese mismo año compitió en el British Championships, campeonato británico de culturismo amateur, y quedó segundo. Frustrado, pero no derrotado, desapareció por casi un año entero. Volvió más grande, más detallado, más peligroso. En 1986 se presenta nuevamente al British Championships, y esta vez arrasó con todos, ganando la categoría y llevándose la tarjeta profesional. Ya no era amateur, ahora era un profesional. Pero Dorian no era como los demás culturistas británicos. Mientras muchos corrían a competir en cuanto obtenían el carnet pro, él desapareció otra vez. 2 años completos sin competir. ¿Qué hacía en ese tiempo? Entrenar, comer, dormir, repetir. Como un prisionero de su propósito. En 1990, regresa a lo grande en el Night of Champions, una de las competencias más duras del circuito IFBB. Nadie lo conocía. Ni los jueces sabían quién era. Pero cuando subió al escenario, hubo silencio. Ese físico no se había visto antes. Brutalmente denso, líneas claras y una espalda que parecía tallada por martillazos. Terminó en segundo lugar, detrás de Mohamed Benaziza. Y a pesar de no ganar, el impacto fue tan grande que se ganó su primer pase al Mr. Olympia 1991. Ese año, en su primer Olympia, todos esperaban que lo aplastaran. Competía contra Lee Haney, 8 veces campeón, una leyenda viva. Pero Dorian no se achicó. Salió con una condición brutal. Nada de nervios, nada de show, solo músculo y seriedad. Terminó en segundo lugar, justo detrás de Haney, en su debut. El rey se retiró esa noche, y el mundo supo lo que venía. La era de Dorian había comenzado. Un nuevo tipo de físico, un nuevo estándar de masa, y una advertencia para el resto. La sombra no busca fama, busca dominar en silencio. El reinado de la sombra, 1992. El asalto al trono. Helsinki, Finlandia. Por primera vez en 8 años, el trono del Mr. Olympia estaba vacío. Lee Haney se había retirado invicto, y la IFBB buscaba un nuevo rey. Entre los favoritos estaban Kevin Levrone, Shawn Ray y Lee Labrada, todos con físicos estéticos, definidos, perfectos. Pero cuando Dorian Yates entró al escenario, parecía otra especie. Masivo, denso, sólido. No era un físico bonito, era un físico que imponía miedo. Ganó su primer Mr. Olympia con autoridad, dejando a Levrone segundo.
La sombra no solo había llegado, se había sentado en el trono. 1993, el año del terror. Este fue el año que nadie pudo negar. En 1993, Dorian llegó a 257 libras de puro músculo seco. Una mutación. Su espalda era tan grande que parecía que llevaba un paracaídas oculto. Sus piernas eran columnas de concreto. Nadie se acercó. Labrada, Ray, Lebroni, todos fueron aplastados. No hubo competencia. Este fue el Dorian más completo de toda su carrera. Algunos dicen que si se hubiera retirado ese año, lo habría hecho como el físico más dominante jamás visto. Pero no todo era músculo. En 1994, Dorian se desgarró el manguito rotador del hombro izquierdo semanas antes del Olympia. No lo dijo, no se quejó, no canceló, solo siguió entrenando como pudo. Y llegó al escenario. Estaba un poco más plano, sí. Pero aún así, fue suficiente para vencer a Sean Ray y Kevin LeBron nuevamente. Tercer título, pero por primera vez, la sombra tenía una grieta. 1995, peleando con un solo brazo. En este punto, los fans empezaban a notar algo raro. El brazo izquierdo de Dorian ya no se veía igual. Había sufrido un desgarro en el bíceps y no se recuperó del todo. Pero aún así, regresó. Más denso, más condicionado. Su rival más fuerte ese año. Nasser El Sonbaty. Un gigante académico con tamaño comparable. Pero Nasser no tenía la condición ni la definición. Dorian lo superó en espalda, piernas, densidad general. Cuarto título. Pero la batalla fue más dura. El monstruo sangraba, pero no caía. 1996. La rebelión del nuevo orden. Ese año fue salvaje. Nasser volvió, más grande que nunca. Ronnie Coleman empezaba a hacerse notar. Sean Ray y Flex Wheeler aún seguían ahí, esperando que Dorian se apagara. Y aunque la forma de Yates ya no era perfecta, la condición era inhumana. Vascularidad extrema, dureza antinatural. Ganó su quinto Olympia, pero las críticas crecían. Algunos decían que ya no era el mejor, pero los jueces sabían una cosa. El culturismo no era un concurso de belleza, era de guerra, y nadie peleaba como Dorian. 1997, el último asalto. Entrenando para este Olympia, Dorian sufre un desgarro en el tríceps izquierdo, uno grave. Casi no puede posar bien. Lo esconde lo mejor que puede. Sale al escenario vendado por dentro, pero endurecido por fuera. Enfrenta a Nasser, que muchos dicen lo superó en estética. Pero cuando tocó la espalda, se acabó el debate. Dorian aún tenía la espalda más destructiva del planeta. Ganó su sexto y último Mr. Olympia. Bajó del escenario y nunca más volvió a competir. No necesitaba hacerlo. Ya había dejado su mensaje. La sombra reinó en silencio. Pero su impacto fue más fuerte que cualquier grito. El precio de la grandeza. Para muchos, ganar 6 Olimpias sería un privilegio. Para Dorian Yates, fue un sacrificio. Nada en su camino fue fácil. Y si hubo un secreto detrás de su dominio, no fue la genética, fue cómo entrenaba. Mientras otros hacían rutinas interminables buscando congestión, Dorian apostó por el alto impacto y bajo volumen. Inspirado por Mike Mentzer, perfeccionó una técnica brutal. Una sola serie, al límite absoluto. Cada entrenamiento era como entrar a una guerra. Pocas repeticiones, pero con una intensidad que dejaba su sistema nervioso frito. No existía el no puedo. No existía el mañana lo intento otra vez. Solo existía darlo todo, o no entrenar en absoluto. Por eso entrenaba solo 4 veces por semana. Porque nadie podía sobrevivir a ese ritmo todos los días. Su lema lo decía todo. Estimular, no destruir. Pero incluso con esa filosofía precisa. El nivel de intensidad que usaba fue tan extremo, que su cuerpo terminó pasando factura. La sombra que lo cambió todo. Tras su sexto Mr. Olympia en 1997, Dorian Yates bajó del escenario y nunca volvió, sin despedidas, sin giras de exhibición, sin lágrimas. Simplemente se fue. El hombre que construyó un imperio en silencio también eligió retirarse en silencio, pero su legado hablaba más fuerte que cualquier palabra. Cambió el juego. Antes de él, los cuerpos eran esculpidos. Después de él, fueron forjados. Su reinado marcó el inicio de la era de la masa extrema, donde los físicos dejaron de parecer griegos y empezaron a parecer titanes. Pero lo más profundo que dejó no fue su tamaño, fue su mentalidad, su disciplina, su frialdad quirúrgica, su forma de tratar cada día como una misión. Hoy, Dorian vive lejos de los reflectores. Medita, viaja, comparte su filosofía con quienes buscan algo más que músculo. Buscan propósito. El hombre que fue llamado la sombra, ahora se convirtió en luz para muchos. Pero el mensaje sigue intacto. No necesitas gritar para ser escuchado. No necesitas aplausos para ser leyenda. A veces, las figuras más grandes se forjan lejos de los escenarios. En sótanos, en el dolor, en el silencio.